Buenas tardes, estimados padres de familia. Gracias por asistir a este taller que tiene como tema la comunicación y el rendimiento escolar. Espero que este tema sea de su agrado. Sin duda, los padres también aprendemos de los hijos. La comunicación no necesita solamente de palabras, sino que necesita de mucho afecto, en donde existe un ambiente de confianza, respeto y seguridad. Pero en la actualidad se torna muy difícil recibir la confianza de nuestros hijos al no hacer ningún tipo de esfuerzo por ganarnos esa confianza, ya que dedicamos mucho más tiempo a otras cosas, como el trabajo, las deudas, y no nos damos cuenta que la comunicación con los hijos es muy importante, tanto para los padres como para los hijos. Aún más para los hijos porque mediante la comunicación ayudan a crear en el niño confianza en sí mismo para poder desenvolverse y de una manera más fácil ante la sociedad. En este momento he querido compartir un video con ustedes. Espero que pongan mucha atención porque luego vamos a reflexionar con unas preguntas. Hola, bienvenidos a un mundo de cuentos. Hoy te contaré el extraño caso de Cangurito. Cangurito se asomó al exterior desde la bolsa de mamá cangura. ¡Uh! ¡Qué grande es el mundo! ¿Cuándo me dejarás salir a recorrerlo? Yo te lo enseñaré sin necesidad de que salgas de mi bolsillo. No quiero que conozcas malas compañías, ni que te expongas a los peligros del bosque. Yo soy una cangura responsable y decente. Cangurito lanzó un suspiro y permaneció en su escondrijo sin protestar. Ocurrió que Cangurito empezó a crecer y lo hizo de manera tal que el bolsillo de mamá cangura se rompió por todos lados. Te prohíbo que sigas creciendo. Y Cangurito, obediente, dejó de crecer en aquel instante. Dentro del bolsillo de mamá cangura, comenzó Cangurito a hacerse preguntas acerca de todo lo que veía. Era un animalito muy inteligente y mostraba una clara vocación de científico. Pero a mamá cangura le molestaba no encontrar a mano las respuestas necesarias para satisfacer la afanosa curiosidad de su pequeño hijo. Te prohíbo que me vuelvas a hacer más preguntas. Y Cangurito, que cumplía a la perfección el cuarto mandamiento, dejó de preguntar y con cara de cretino aceptó la orden de su madre. Un día las cosas estuvieron a punto de volver a la normalidad. Ocurrió que Cangurito vio cruzar ante sus ojos una cangurita de su misma edad. Era el ejemplar más hermoso de la especie. ¡Mamá! ¡Quiero casarme con esa cangurita! ¿Oh, quieres abandonarme por una cangura cualquiera? ¿Este es el pago que le das a mis desvelos? Te prohíbo que te cases. Y Cangurito no se casó. Cuando mamá cangura murió, vinieron a sacar a Cangurito del bolsillo de la difunta. Era un animal extrañísimo. Su cuerpo era pequeño, como el de un recién nacido, pero su cara comenzaba a arrugarse como la de un viejo animal. Apenas tocó la tierra, su cuerpo se bañó en un sudor frío. Tengo miedo a la tierra. Parece que baila a mi alrededor. Y pidió que lo metiesen en el tronco de un árbol. Cangurito pasó el resto de sus días asomando el hocico por el hueco del tronco. De cuando en cuando se le oía repetir en voz baja: verdaderamente, qué grande es el mundo. Bien, les voy a hacer unas pequeñas preguntitas. ¿Qué les pareció a ustedes este video? Tal vez alguien me puede decir.
Nos da Nos da mucho. muchas pautas para interpretar. Muchas gracias. ¿Qué actitudes de las antes mencionadas en la fábula adoptan ustedes como padres de familia? El canguro, ¿qué hacía con su hijo? Mucho lo sobreprotegía. Entonces, cuando llegó ya a ser adulto, era un niño, un cangurito indefenso. Muy bien. ¿Ustedes han adoptado estas actitudes con sus hijos? A veces, cuando somos mamás primerizas, no tenemos esa experiencia de ser mamás, porque nadie nace aprendiendo a ser mamá. A veces sí cometemos esa equivocación, pero a medida que van pasando y con la experiencia que se va adquiriendo como mamás, nos damos cuenta el mal y el perjuicio que le estamos haciendo a nuestros propios hijos. Muy bien, muchas gracias. ¿Habrá la posibilidad de cambiar estas actitudes? Ustedes como padres, ¿qué creen? ¿Podremos cambiar estas actitudes que tenemos de Pero porque, sobreprotección? claro, y es muy necesario, para mi ver es muy necesario cambiar estas actitudes, es urgente yo, para el bienestar y el progreso en todo sentido de nuestros hijos. Muchas gracias. ¿Cuáles serían los posibles cambios que usted como padre de familia puede hacer para no caer en esto, en estas actitudes de sobreprotección? Empezando por tener un Sí, dígame, está con el micrófono apagado. pienso yo que Sí, me entonces parece. por ahí comenzaría, de mi parte comenzaría por ahí, Muchas gracias. Vamos a crear continuar. un ambiente más de confianza con nuestros hijos. Muy bien. Vamos a recordar un poquito lo que era nuestra infancia. ¿Cómo era la comunicación con sus padres y sus madres? Ustedes ahora recuerden cómo fue esa comunicación con sus padres. ¿Los sobreprotegían? ¿Ustedes sienten que los sobreprotegían? Yo recuerdo que, por Como ejemplo, dije al comienzo, yo sí, personalmente, personalmente yo sí siento que cuando era yo madre primeriza, sí sobreprotegía a mi hijo, porque como le dije anteriormente, no tenía experiencia de ser mamá. y ahora eh, recordando cuando usted fue niña, sus padres la sobreprotegían o cómo era la comunicación con sus padres. O cualquiera que me quiera contestar, por favor, esta pregunta. Bueno, en el tiempo mío, bueno, como ya hace algunos años, Está apagado el micrófono.
no era buena porque nuestros papás más se ocupaban en sus trabajos, en sus trabajos, y siempre estaban ocupados. Mi papá no pasaba con nosotros, más pasábamos con mi mamá, que ella siempre se dedicaba también a las cosas del hogar. Entonces, Muchas gracias. Tal vez alguien más que quiera participar. eh, ¿Cómo fue la comunicación con sus padres cuando ustedes eran niños? Tal vez don Joselito me quiera decir algo. El señor Carlos. ¿Nos podría, por favor, repetir la pregunta? Porque soy intermitente. Bueno, Mm, ay, sí, es fallas del internet. Les estaba preguntando cómo era la comunicación con sus padres cuando usted era niño, cómo era la comunicación con sus padres. bueno, cuando yo era niño, los papás eran un poco rígidos en la educación, un poco exigentes, entre otras cosas. Ya, muy bien, muchas gracias. Con usted mismo, don Joselito, ¿cómo su familia de origen acompañó en sus aprendizajes en la escuela o fuera de ella? ¿Cuál fue la manera de acompañar el aprendizaje? Les pongo un ejemplo, como por ejemplo a mí, yo recordando, mis padres me decían, harás los deberes, tienes que ser como tu prima que es dedicada, siempre la comparación. Ustedes tal vez recuerdan, Bueno, ese era un gran error que tenían los padres anteriormente, comparar con otras personas o con otros niños. Y ese es así un gran es, error que se comete uno como padre. ya. Cada Y persona es usted, un contexto y sobre todo un mundo muy distinto en el aprendizaje. ya. Y usted, señor Joselito, ¿recuerda cómo fue el acompañamiento que le hicieron sus padres en el estudio? En las tardes teníamos, antes de salir a jugar, realizar todos los deberes y ellos acudían frecuentemente a la escuela para ver cómo desarrollaba yo las actividades dentro de la misma. Ya, muy bien, gracias. ¿Alguien más tal vez que quiera dar un aporte? Bueno, continuemos. Como les dije anteriormente, nuestro taller tiene como tema la comunicación y el rendimiento escolar. El objetivo para este taller es fomentar la comunicación y la colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante campañas de concientización para fortalecer el compromiso y la participación activa. La importancia de la comunicación en el aprendizaje. Los niños necesitan de mucha atención, para lo cual la mejor manera de mostrar nuestro interés es escuchar atentamente a nuestros hijos. Miren que la comunicación es muy importante. Como decía anteriormente, gracias a la comunicación podemos lograr confianza, la complicidad y un ambiente de unión y afecto en la familia. Si nosotros conversamos con nuestros hijos acerca de lo que les sucede en la escuela o con sus amigos, vamos a tener confianza, va a haber esa complicidad, ellos nos van a contar todo lo que les sucede y por ende va a haber un ambiente de unión y de afecto en la familia. ¿Ustedes están de acuerdo con eso?
Por Bien. supuesto que sí, licenciada. ¿Qué implica una buena comunicación? Una buena comunicación implica no solo hablar, sino también escuchar. ¿Sí? Em, Escuchar activamente, expresarse con claridad y empatía, respetar a los demás, ser honesto y asertivo, y adaptarse a las necesidades y estilos de comunicación de los demás. Esto contribuye a las relaciones saludables y armoniosas en diversos contextos, ya sea en el hogar, el trabajo o en las relaciones interpersonales. Por falta de comunicación existen los malos entendidos y originan, estos se originan perdón, por la falta de tiempo, la poca paciencia y también la disciplina. Miren, por no tener tiempo para comunicarnos, por no tener paciencia y de repente por no saber comportarnos, hay malos entendidos. Y eso lleva a conflictos. Y qué mal que en casa nuestros hijos nos vean o sientan los malos entendidos que hay en la familia. Recuerden que ellos son el reflejo de nosotros, de cómo somos nosotros en casa. Influencia en el rendimiento académico. La falta de comunicación es un factor negativo influyente en la mayoría de los estudiantes. La comunicación y el rendimiento académico tiene mucho que ver en sí, ya que sin una buena comunicación es muy difícil concentrarse al 100% para obtener un rendimiento académico favorable y esperado. ¿Cómo ustedes en la actualidad ven a sus hijos? Si hay esa comunicación en casa. Cuando no hay una comunicación, los niños se sienten tristes. Aquí he puesto justamente una figura de un niño. Los niños se sienten tristes, agobiados igual que los jóvenes, porque no hay quien los escuche. Ellos se sienten, como quien dice, atrapados en sus problemas. Y eso es lo que hace también bajar su rendimiento en la escuela. Por eso hay que saber escucharlos. Vamos a reflexionar un poquito. ¿Qué consideran ustedes que está afectando en el rendimiento de sus hijos? No sé, el señor Carlos o el señor José Arrobo. ¿No quieren participar un poquito? ¿Qué consideran ustedes que está afectando el rendimiento de sus hijos? O cualquiera que quiera participar, por favor. Particularmente podríamos decir que lo que afecta el rendimiento académico de nuestros niños en la actualidad es que no hay mucho acceso a las tecnologías, a las nuevas tecnologías, a nuevas plataformas de comunicación en donde ellos pueden desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje adecuadamente. Ya, muchas gracias. Otra preguntita. ¿Considera, ¿Considera que la comunicación que mantiene con ellos es suficiente? Ustedes como padres de familia, ¿consideran que la comunicación que están teniendo eh, ahora en la actualidad con sus hijos es suficiente? ¿Cómo lo ven ustedes? Reflexionando eso, a ver, ¿estoy prestándole atención a mi hijo? ¿Se han puesto a pensar eso ustedes?
En muchos de los casos, por preocupaciones laborales, no nos comunicamos bien con nuestros hijos y esto también podría llegar a afectar en sus estudios, ya que no sabemos qué es lo que está pasando en ese entorno, cómo les va, y todo eso podría afectar. Y muchas gracias. Miren, entonces esto es para reflexionar. Eh, a ver, le estoy prestando atención a mi hijo. ¿Qué tiempo le dedico a él a escuchar sus problemas? Porque ellos, aunque son pequeños, tienen sus problemas y esos problemas también son importantes. Debemos tomarlos como importantes. Vamos, les voy a compartir nuevamente otro videíto. Póngale mucha atención. ¿Qué vas a hacer de mayor? Descúbrelo en la fabulosa máquina del tiempo. Yo quiero ser peluquera. Escalador de montaña. Periodista de cine. Una pregunta, ¿sí están escuchando? ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Ya, gracias. Mamá. Papá. Yo no quiero ser papá. ¿Y qué querías? Quiero ser espía triatleta. ¿Y entonces? Me ha tocado esto. Os tenéis que convertir en papá y en mamá. Tenéis que coger los objetos que usarían vuestros padres. ¿Qué se pondría papá? ¿Qué se pondría mamá? Papá, a ver. Mamá, me queda gigante. Bolso, que me faltan las gafas. ¡Qué chulo! ¿Cómo creéis que os ven vuestros hijos? ¿Cómo hacen mamá y papá cuando están en casa? Pues... ¿trabajan? Voy a hacer la siesta un rato que estoy muy cansado. Vamos, David, tengo mucha prisa. Prepara una pizza. Es que estoy muy cansada, cariño, de verdad, luego, o sea, mañana. Mamá, es que siempre me dices mañana y es que al final nunca leemos. En serio, mañana te prometo que mañana lo hacemos. Mi padre Siempre tiene que trabajar. Mi padre trabaja muchísimo. Sí, los echamos de menos. Le echamos un montón de menos. Me gustaría ser como mi papá, pero con otra profesión. Trabajar menos y estar más tiempo en casa. Me gustaría. No es fácil ser papá y mamá, trabajar y todo eso Por a la vez. eso No es algunas nada veces fácil. se ponen nerviosos Y se enfadan. Esto Esto de veros a mi madre por su trabajo. No puedo pasar tiempo con mi madre y eso me produce como tristeza porque me gustaría pasar mucho más tiempo con ella. Ay, por favor. Nos ven agotados, ¿no? Y estresados y con el móvil. Sí, es así. Tienes razón. Llegamos a casa del colegio, las tareas, la ducha, la cena y fuera a dormir. Todo pum, pum, pum. Vives, trabajas, piensas, te preocupas, todo lo que haces es por ellos. Cuando estás en el trabajo te sientes culpable de no estar con los niños y cuando estás con los niños te sientes culpable porque hay otras cosas que tienes pendientes. Y no es bonito porque esto no es tiempo de calidad. A los jefes de mis padres les diría que ellos están muy ocupados cuidándonos porque no son pulpos, no tienen 8 manos. Yo al presidente del gobierno le diría, ¿por qué mandas mucho a nuestros padres para que no estemos juntos con nuestros padres? A ver si te gusta a ti hacer todo eso. Tenemos que entender que ellos son nuestro futuro.
¿Qué les pareció el video? ¿Si le pusieron atención? Sí, el video Les- estuvo muy interesante, sobre todo porque nos sirve de de guía para nosotros como padres de familia, poner un poco más de atención en nuestros hijos, porque muchas veces nosotros nos dedicamos a nuestros trabajos, a nuestros quehaceres, a nuestras propias actividades diarias que tenemos y pensamos que nuestros hijos van a estar ahí siempre esperándonos, pero no. Ellos siempre están inquietos, pendientes, se ponen nerviosos porque no nos dedicamos suficiente tiempo para escucharlos a ellos, cosa que es muy necesaria e indispensable para una verdadera formación de ellos. Aquí tengo unas preguntitas que he preparado sobre el video. ¿Ustedes pudieron evidenciar la comunicación entre hijos y padres acerca del video? ¿Pudieron evidenciar la comunicación entre hijos y padres? ¿Se observó que había comunicación o no? No era muy buena, pero a la vez los niños comprendían que los papás, así como estaban en el trabajo, no podían comunicarse con ellos, pero les preguntaban que si serían los papás, se pondrían en otra posición y les darían más atención a los niños, por lo cual ellos sí entendían, por lo cual no tenían buena comunicación. Muchas gracias. Otra preguntita. ¿Cómo se sentían esos niños del video? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo se sentían estos niños del video? ¿Será acaso que se sentían abandonados por sus padres? Porque ellos decían que por el trabajo, los padres ya llegan cansados Se sentían, y ya no les prestan. los niños se sentían abandonados ya que sus padres pasaban trabajando y no podían escucharlos y atender algunas de sus necesidades. Muy bien. Otra pregunta. ¿Observaron la cara de sus padres cuando cuando les vieron cómo les estaban imitando? ¿O lo que ellos pensaban acerca de sus padres? ¿Vieron la cara que pusieron? De sorprendidos, ¿verdad? Porque no se esperaban que sus hijos les estuvieran imitando cuando ellos llegan de su trabajo. Mire, por eso decíamos que es importante la comunicación, aunque sea un momento, claro que llegamos cansados del trabajo, pero es importante prestarles atención a los niños. Conclusión podemos sacar de este video. Bueno, aunque yo ya les he dicho, la comunicación, ¿no es cierto? ¿O alguien más quiere intervenir? ¿Qué conclusión ha sacado sobre este video? La comunicación es el pilar fundamental para llevar una armonía dentro del hogar y poder estar pendientes uno como padre del desempeño escolar de nuestros hijos. ¿Alguien más? En conclusión, ¿la comunicación tiene que ver con el rendimiento escolar?
Por Tendrá que supuesto que ver. sí. Por supuesto que sí. La comunicación es indispensable en el rendimiento escolar de nuestros hijos. Porque cuando un niño no es atendido, no es escuchado por los padres, se siente triste, se siente solo, no piensa que no tiene a quién acudir. Entonces, siempre debemos prestar atención y comunicarnos con nuestros hijos, averiguar cómo les ha ido en la escuela, qué trabajos tienen, cómo es la profesora. Bueno, hay bastantes temas de conversación con nuestros hijos. Solo que nosotros debemos darnos ese tiempo para estar al tanto con ellos. Claro, es muy importante la comunicación. El dedicarles un tiempo a escucharles es hacerles sentir a ellos también que son importantes. Si no dedicamos ese tiempo a nuestros hijos, ellos se van a sentir tristes. Y como dijimos anteriormente y lo seguimos repitiendo, esto afecta sin duda alguna al rendimiento escolar. Que dediquemos más tiempo a nuestros niños, ellos necesitan que los acompañemos en sus aprendizajes. Esa es una conclusión que yo he sacado de este video, que debemos acompañarlos. Dediquémosles un poquito de tiempo a ellos. Aquí tenemos 3 pasos para mejorar la comunicación en casa. La comunicación con nuestros hijos e hijas es fundamental. Escucha, debemos prestar atención, no interrumpir y ser empáticos. Escucharles con atención. Aquí podemos ver la imagen. Ellos se van a sentir contentos si los escuchamos con atención. Observa. Fijémonos en el lenguaje corporal, demostremos interés en lo que nos dicen y miremos a los ojos con una actitud atenta y respetuosa. Responde. Usemos frases que ayuden a abrir y continuar la comunicación, como cuéntame más, dime te escucho, entiendo que te sientas así. Miren, 3 pasos para mejorar la comunicación en casa. Está fácil, ¿verdad? No es difícil el saber comunicarnos. Solo basta poner interés. Bien, reflexionemos. La comunicación es esencial en la vida. Sin ella no podríamos expresar nuestras emociones ni disfrutar de las experiencias de nuestros hijos. Ahora que hemos asistido a este taller, ¿cuál es su compromiso como padres? Mi compromiso como madre es dedicar un poco más de tiempo para escuchar y así entender a mi hijo, observar, sobre todo, observar, porque a veces uno tiene que observar para saber la actitud, qué actitud tienen nuestros hijos. Uno como madre tiene que aprender a conocer cuando está triste, cuando está alegre, cuando le pasa alguna cosa. Y para eso se necesita tiempo. Si no le dedicamos ese tiempo, no vamos a conocer a fondo a nuestros hijos. Eso pienso yo. Mi compromiso sería dedicar un poco más de tiempo para comunicarnos con nuestros hijos.
Gracias. Tal vez alguien más, por favor. ¿Les ha servido de algo este pequeño taller? El presente taller ha sido de mucha importancia, ya que nos ayudará a mejorar la comunicación entre padres e hijos. Muchas gracias. Don Carlos, tal vez alguna cosita, o don José. ¿Quién más está por aquí? Señora Alexandra, tal vez quieren participar algún poquito. El taller nos ayudó a concientizar para poder así actuar a futuro de una mejor manera con nuestros hijos y podernos comunicar con ellos más frecuente. Ujú. Muchas gracias. Bueno, como les dije anteriormente, espero que este taller haya sido de agrado de ustedes y les sirva de provecho para poder actuar con sus hijos e hijas. Em, Espérenme un momentito, voy a compartirles en el chat una pequeña encuesta que me gustaría que me ayuden a llenar. Es sobre el taller. Sí, ahora les he compartido en el chat. Espero que me ayuden a llenarla. Ya.